Y esta lección lleva por nombre Principios prácticos de la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conformáis a este siglo, sino transformaros por nueva renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La introducción que hemos leído acerca de este tema es que hay dos preguntas muy poderosas que deberían de afectar cada parte de tu vida. Una de ellas: ¿cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Y la otra: ¿cuál es mi parte en la voluntad de Dios? Entonces, a estas alturas, pienso yo que la mayoría de los que están en este lugar, pues ya lo tienen claro esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para involucrarme en la voluntad de Dios? Pienso que la mayoría de los que están aquí, a estas alturas, ya deben tener claro qué es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para su vida? Pienso que ya lo debe tener claro en esta mañana, pero hacemos énfasis y le volvemos a decir en esta mañana lo mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la tierra? ¿Y cuál es mi parte en la voluntad de Dios? Entonces, esas dos preguntas determinarán nuestras decisiones en nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Por eso nuestra serie trata sobre cómo descubrir la voluntad de Dios y la parte que usted tiene en ella. Entonces, te vuelvo a repetir, yo creo que a estas alturas hemos hablado mucho de esto y ya cada uno debería de tener claro cuál es en esta mañana su parte en la voluntad de Dios. Pienso que ya lo debe tener claro. Entonces, hoy vamos a mirar algunos principios prácticos, fáciles, sencillos. Dios no crea que lo pone muy complicado en esta mañana de entender. Algunos principios prácticos para encontrar la voluntad de Dios. Primero, vamos a mirar descubriendo la voluntad de Dios. Hemos visto algunos fundamentos para poder descubrir la voluntad de Dios. Entre ellos hablábamos que si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios o llevar a cabo el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que tener corazones rendidos, rendirnos a la voluntad de Dios, rendirnos a lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, rendirnos a la parte que usted y yo deberíamos de hacer en esta mañana. Entonces, tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me escucha? Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, decíamos que Dios solo hablará a las personas que estén dispuestos a hacer lo que Él les revela, hacer lo que Dios les hable, hacer lo que Dios les diga en esta mañana. Entonces, gente puede decir: es que a mí Dios no me habla. Si Dios no te habla, deberías de considerar en esta mañana si estás siendo obediente o si tú estás dispuesto, pues hacer lo que Él te diga. Si no estás dispuesto a hacer lo que Dios te diga, pues probablemente te deje de hablar, probablemente te deje de insistir en esta mañana. Entonces decíamos que Dios recurrentemente habla a las personas que están dispuestas a hacer lo que Él les revela. Juan 7:17 dice: si alguno quiere hacer la voluntad de Él, conocerá la doctrina. Entonces te digo, a estas alturas, gente que está en este lugar, que ha escuchado estas lecciones, pues imagino que ya sabe lo que Dios le está pidiendo. Imagino que ya sabe a lo que Dios le está retando en esta mañana. Pero vamos, aunque gente sabe, pues no está dispuesta a hacerlo. Aunque gente sabe, no está dispuesta a involucrarse. Aunque gente sabe, no está dispuesta a responder. O posponen su decisión. Como aquel hombre que le dijo: ven y sígueme. Y él dijo: sí, te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre y a mi madre. Faltaban muchos años para que su padre y su madre murieran, seguramente. Pero él en esta mañana, aunque se supone que sabía lo que Dios le estaba retando a hacer, él cerró su corazón y dijo:
voy a esperar mejor una señal del cielo, voy a esperar una luz, neón, un rayo, un escrito que me diga, esto es lo que quiero que hagas. Entonces, si usted en esta mañana ya está decidido hacer la voluntad de Dios o lo que Dios le está retando a hacer, yo creo que orar al respecto no ayudará en esta mañana en eso. O si lo miramos de esta manera, yo creo que esa oración no sería una oración honesta. Que usted diga, ya sé lo que Dios quiere que haga, ya entendí la voluntad de Dios, ya entendí el propósito de Dios para mi vida, pero me voy a meter en una oración para que Dios me lo revele, para que Dios me hable. ¿Sí me escucha? Que Dios me diga, sí, esto es lo que quiero que hagas. A veces en esta mañana, como si usted y yo actuáramos así, a lo mejor no estamos haciendo una oración honesta. Una oración honesta es, Señor, sé lo que quiero que hagas, lo voy a hacer. No, voy a orar y voy a esperar que Dios me hable. ¿Desde cuándo que Dios te habló? ¿Desde cuándo que Dios te mostró lo que Él quiere que tú hagas? ¿Desde cuándo que Dios te mostró la voluntad de Dios para tu vida? Pero gente en esta mañana a veces puede pararse ahí y decir, sé lo que Dios quiere que haga, pero voy a orar, voy a ayunar, que Dios me hable. Hablábamos en algunos de los servicios, una de las formas que Dios habla, es muy raro que Dios hable a gente de manera audible. Es muy raro. Sí puede ser. Pero es muy raro que gente hable o que Dios hable a personas en una voz audible, que tú puedes escuchar, es Dios que me está hablando. Pero Dios regularmente te habla a través de predicaciones como esta, a través de la Biblia, a través de que cuando tú estás orando, a través de mensajes que tú miras, inclusive cartelones. Hablábamos de aquel hombre que estaba pensando, miré de misionero o no miré de misionero, y dice que miró un letrero que hablaba de Amós, y que él leyó, Dios lo mandó al libro de Amós, y él entendió, sí, Dios quiere que haga eso. Dios quiere que haga eso porque miró un letrero. ¿Sí me entiende? Y él aseguró, Dios me habló. Dios me habló a través de un letrero. Tú puedes decir, pero ese letrero alguien lo puso. Carnicería Amós parece que decía. Carnicería Amós. Y gente va a decir, oh, este hombre, este amigo ya se guació. ¿Cómo Dios habla a través de un letrero? Dios habla de las maneras que Él quiere. No va a venir una voz del cielo que te diga, Amós, es lo que quiero que hagas, Romualdo, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que des una silla. No va a venir una voz del cielo y te lo va a decir. ¿Sí me entiende? Juan 7:17, si alguno quiere hacer la voluntad de Él, conocerá la doctrina. Entonces, tenemos que tener una relación básica con Dios, es lo otro que hablábamos. Entonces, una relación básica con Dios es venir a la iglesia, leer la Biblia, orar. La oración es comunicación con Dios. O en otras palabras, la oración es, tú estás hablando con Dios y Él está hablándote a ti. Tú oras, estás hablando con Dios, guardas silencio, te quedas callado y a través de la oración, muchas veces Dios te habla. Dios me habló en la oración. Y usted va a decir, ¿y cómo que yo no escuché? Pues si ahí estábamos todos. ¿Por qué no escuché una voz del cielo que dijo esto? Pero vamos, esto es personal en esta mañana. Dios habla personalmente. Entonces, las personas que no oran, es difícil que escuchen de Dios. Si tú quieres que Dios te hable, necesitas tener una vida de oración. Si no tienes una vida de oración, ay, a mí, ¿por qué no me habla? ¿Por qué a usted le habla nomás? Pues no sé, a lo mejor ella o él tiene una vida de oración y Dios le puede hablar. Tú no oras, pues es muy difícil que Dios te hable. Pero vamos, personas que oran regularmente son las personas de alguna manera más propensas a escuchar a Dios, porque están cerca de Dios. Las personas que oran están cerca de Dios y escuchan de Dios. Las personas que no oran, pues a lo mejor están lejos de Dios,
y es más difícil que escuchen de Dios. Por eso, si tú quieres saber qué es lo que Dios te puede hablar o te quiere hablar, necesitas orar. Señor, háblame, ponte a orar. Háblame, quiero que me digas algo, quiero que me hables, quiero que me muestres tu voluntad. Ora, ora. La Biblia es el otro fundamento de la relación con Dios. Entonces, leer tu Biblia de alguna manera pone el Espíritu de Dios dentro de ti. La palabra de Dios dice que la Biblia o que la palabra es viva y eficaz. En otras palabras, el Espíritu de Dios está en la Biblia. El Espíritu de Dios está en su palabra. Por eso Dios le decía al profeta: cómete este rollo. La palabra de Dios tiene que estar dentro de ti. Tiene que estar dentro. Tienes que comerte la palabra. Porque la palabra en esta mañana es viva y eficaz. Y cuando tú lees la Biblia, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Hay una habilitación sobrenatural en esta mañana cuando lees la palabra de Dios. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no da vida. Las palabras que os he dicho son espíritu y dan vida. En otras palabras, si tú lees tu Biblia, vas a tener una vida espiritual. Si no lees tu Biblia, vas a tener una vida carnal. Si lees tu Biblia, Dios te va a hablar, porque tienes su palabra dentro de ti mismo en esta mañana. No lees tu Biblia, pues es difícil que Dios te hable en esta mañana. Entonces, si tienes vida dentro de ti, es más probable que estés en contacto con el Espíritu de Dios. Si tienes vida dentro de ti, dice, el Espíritu es el que da vida. Entonces, si tienes vida dentro de ti, es más probable que estés en contacto con el Espíritu de verdad de Dios. Entonces, leer tu Biblia de alguna manera da pautas básicas de lo que es y de lo que no es la voluntad de Dios. Por eso, si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida en esta mañana, pues vas a orar y vas a leer la Biblia. Porque en la Biblia te vas a encontrar con cosas en donde dice: esto no es la voluntad de Dios, esto sí es la voluntad de Dios, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que no quiero que hagas. Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, una pregunta aquí en esta mañana para todos: ¿qué es importante para Dios? ¿O qué es lo que usted piensa que es importante para Dios? ¿O qué es lo que usted piensa que no es aceptable para Dios? Entonces, con esos fundamentos, ¿qué debe hacer quien quiere conocer la voluntad de Dios? Y que de alguna manera en esta mañana aún no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Te digo, a estas alturas, pienso que la mayoría ya debería de saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. O a lo mejor no se ha dado cuenta, a lo mejor está dentro de la voluntad de Dios y no se ha dado cuenta. A lo mejor usted sí está haciendo la voluntad de Dios y no se ha dado cuenta porque está esperando una voz del cielo o está esperando una luz en esta mañana. Entonces, calcule si usted ya está dentro de la voluntad de Dios. Considere si usted ya está haciendo la voluntad de Dios en esta mañana. Entonces, a veces no lo reconoceremos porque estamos esperando esa famosa luz del cielo, un ángel que nos diga, o la voz de Dios que nos hable personalmente en esta mañana. Pero vamos, déjame decirte algo, o quisiera ayudarte. Si usted aún no sabe si ya está haciendo la voluntad de Dios o no, si usted es fiel a una iglesia y está activamente involucrado en la voluntad redentora de Dios, usted está haciendo la voluntad de Dios. Si usted es fiel a la iglesia y si usted está activamente involucrado en la voluntad redentora de Dios, usted está haciendo la voluntad de Dios. Si usted asiste a la iglesia, si usted ora, si usted va a la iglesia, si usted ayuda a la iglesia, está haciendo la voluntad de Dios en esta mañana. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Entonces,
déjame decirte algo. Hay muchísima gente que piensa que está agradando a Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, sin ser fiel a una iglesia. Hay mucha gente que lo piensa de esta manera. No están en la iglesia, pero dicen, pero yo estoy leyendo mi Biblia en mi casa. No voy a la iglesia, no tengo un pastor, pero estoy leyendo mi Biblia en mi casa. No tengo una iglesia, no tengo un pastor, pero estoy orando en mi casa. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el cristiano esté involucrado en la voluntad redentora de Dios. ¿Y dónde se lleva a cabo la voluntad redentora de Dios? En la iglesia. ¿O quién hace la voluntad redentora de Dios? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues usted y yo, la gente fiel, los que dan, los que oran, los que ayunan. ¿Sí me entiende? Los que ayudan, los que invitan a nuevos conversos, los que testifican. Esos son en esta mañana quienes están involucrados en la voluntad redentora de Dios. Entonces, gente sabe orar, pero no está en la iglesia. Pues, con todo el mío corazón puedo decirle, no está haciendo la voluntad de Dios. Es más, está lejos de Dios. ¿Te has alejado de Dios? No, me alejé de la iglesia, pero yo estoy orando y estoy ayunando. No, te alejaste de la iglesia, te alejaste de Dios. ¿Sí me escucha? Te alejas de la iglesia, te alejas de Dios. Pero yo no tengo que estar ahí en la iglesia. Sí, tienes que estar ahí. Porque es donde la gente debe de estar para conocer la voluntad de Dios y para hacerla. Entonces, gente en su casa no está haciendo la voluntad de Dios. Ahí estaba Elías. Elías huyó, Elías se escondió, está en la cueva ahí y dice, Señor, yo soy el único que tiene temor de ti. Pero, ¿qué está haciendo aquí? No, es que tuvo miedo. No, déjese, váyase a la iglesia. Allá es donde tiene que estar haciendo la voluntad de Dios, porque ahí vas a ungir a vas a hacer aquello, vas a buscar a Eliseo y lo vas a ungir por tu sucesor. Te vas a ir a la iglesia. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que soy un hombre temeroso, una mujer temerosa. No, el hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios está en la iglesia, orando, ayunando, diezmando, ofrendando. ¿Sí me entienden? Involucrándose en la obra redentora de Dios en esta mañana. ¿No estás en la iglesia? ¿No estás haciendo la voluntad de Dios? ¿No estás en la iglesia? Está lejos de Dios. Entonces, lejos de Dios, pues Dios no te va a hablar, pero el diablo sí, y te va a convencer. Estás en lo correcto. Estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo mi obra, estás orando, estás leyendo tu Biblia, me estás alabando, gloria a Dios. No están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted asiste a la iglesia, cuando usted ora, cuando usted da, cuando usted ayuda, se está haciendo la voluntad de Dios. Tal vez en esta mañana Dios no le ha hablado otra cosa. Pues a lo mejor porque ya está haciendo lo que Él quiere. Otra cosa, en esta mañana, si usted aún no conoce la voluntad de Dios, pídale a Dios que le muestre su voluntad. Porque Dios habla con mayor frecuencia cuando está en relación con la oración. La Biblia dice, pedid y se os dará. Cuando usted en esta mañana ora y le dice a Dios que le muestre su voluntad, pues Dios se la va a mostrar en esta mañana, pero con un corazón honesto, con un corazón que genuinamente quiera saber la voluntad de Dios. Y pídele a Dios en esta mañana, pues, que le muestre su voluntad. Y usted dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Vete a la iglesia, sé fiel a la iglesia. Señor, muéstrame tu voluntad. Trae todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Señor, ¿esta es su voluntad? Pues sí, principios prácticos, ¿que no? Estamos hablando de principios prácticos de la voluntad de Dios en esta mañana. Pero otra cosa más tremenda, pues Dios es muy práctico. Sé fiel a la iglesia, asiste regularmente a la iglesia, da, ayuda, ora, ayuna, lee tu Biblia. Pero otra cosa más, mi yugo es fácil, dijo el Señor, y ligera mi carga. Así de fácil, sí. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres
mi Dios, y tu espíritu es bueno, y guíame en la tierra de la rectitud. 1 Samuel 3:10 dice, el Señor vino y se paró allí y llamó como lo había hecho antes, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla, Señor, soy tu sirviente y te escucho. Entonces, usted en esta mañana y yo debemos involucrarnos en la voluntad general de Dios de alguna manera. La voluntad general de Dios es la redención, es lo que Dios desea hacer. Dios desea redimir a la gente en esta mañana y lo hace a través de la iglesia. Y la iglesia lo hace a través de sus congregantes. Dios quiere que gente sea redimida y para eso Dios ocupa una iglesia, y para una iglesia Dios ocupa gente. Dios ocupa gente fiel que dé, que ayude, que ofrende, que ore, que haga lo que tiene que hacer en esta mañana. Entonces, de alguna manera, la voluntad general de Dios es la redención, y si en esta mañana usted participa de alguna manera en eso, pues está haciendo la voluntad de Dios. Si usted está dando, si usted está testificando, si usted está trabajando con nuevos conversos, si usted está ayudando en los ministerios de la iglesia que permiten la redención, está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, es más probable que estas personas escuchen de Dios que aquellas que no están involucradas. Las personas que están involucradas escuchan de Dios. Las personas que no están involucradas difícilmente escuchan de Dios en esta mañana. Entonces, tenemos situaciones que surgen en las que tenemos que tomar decisiones. Entonces, usted tiene que estar seguro que esta es la voluntad de Dios. Hay preguntas prácticas que podemos hacer en esta mañana que pueden ayudarnos a aclarar la voluntad de Dios en las decisiones. Por ejemplo, si Dios ha hablado esto en su palabra, pues es de Dios. Si Dios no ha hablado esto en su palabra, no es de Dios. Involucrarse en cosas prohibidas por Dios nunca son la voluntad de Dios. Entonces, Dios ya le ha hablado algo de su voluntad. ¿O cómo afectará esto que usted haga en la voluntad de Dios? Por ejemplo, principios prácticos. Me ofrecieron un trabajo, pastor. A ver, ¿qué hago? Dígame, ¿qué hago? ¿Es de Dios o no es de Dios? Me ofrecieron un trabajo en un lugar donde no voy a ir a la iglesia. ¿Cómo ve? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? No, pues te va a decir, no, pues no es la voluntad de Dios. Porque te va a alejar de Dios. Te va a alejar de su voluntad. Te va a alejar de servir. Te va a alejar de ser de bendición. Te va a dejar de ayudar. Te va a dejar de orar. Te va a alejar de dar. Te va a alejar de apoyar. Hay una oportunidad que no me permite estar en la iglesia, que no me permite participar. Entonces, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Pues no es la voluntad de Dios. ¿Sí me escucho? Entonces, no sé si a gente aquí haya llamado a Dios a predicar. Pues toda decisión debe de girar en torno a ese llamado. Toda decisión. Entonces, cosas que usted haga le acerca o le aleja de la voluntad de Dios. Cualquiera debe de saber, cualquiera puede saber eso. Esto que hago me aleja de la voluntad de Dios. Pues entonces no es de Dios. Esto que haga me acerca a la voluntad de Dios. Bueno, entonces lo hago. Está la historia de 1 Reyes 19, del 19 al 21. Y partiendo de ahí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la 12ª. Entonces Elías pasó junto a él y arrojó su manto sobre él, y dejando los bueyes corrió tras Elías y dijo: por favor, déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. No fue como el otro que dijo: deja que entierren a mi padre y a mi madre. Dice: nomás los beso y que me den la bendición y ya te voy a seguir. ¿Sí me escucha? Y él le dijo: vuelve otra vez, porque ¿qué te he hecho? Entonces Eliseo se apartó de él y tomó una yunta de bueyes y los degolló y coció su carne con el equipo de los bueyes y se la dio a la gente y comieron. Entonces se levantó y siguió a Elías y se hizo su siervo. Si lo pudiéramos poner actualmente, bueno, entonces si tengo que dejar mi negocio por hacer la voluntad de Dios, pues ni modo, lo voy a dejar. Si tengo que dejar mi carrera por hacer la voluntad de Dios, pues está bien, lo voy a dejar. Si tengo que dejar relaciones, las malas amistades, los malos amigos, las malas influencias por hacer la voluntad de Dios, pues lo voy a dejar. ¿O qué interesa más?
hacer la voluntad de Dios o tus amigos que no te ayudan para nada? A veces inclusive aquí miramos que pues Eliseo de alguna manera dejó su seguridad. Su seguridad era su yunta y sus bueyes. ¿Sí me escucha? Porque él vivía de eso, de la siembra. Pero él dijo, ¿a dónde voy? Pues no voy a ocupar la yunta ni los bueyes. ¿Sí me entiendes? Entonces dice que partió el arado, los bueyes, coció la carne y se lo dio a la gente y dijo, ya pues esto no lo voy a ocupar, ¿para qué lo quiero? Y lo dejó y se fue a hacer la voluntad de Dios y se convirtió en siervo de Elías. Segunda cosa, ya casi nos vemos, ser siervo de la voluntad de Dios. Podemos en esta mañana a veces confundir la voluntad de Dios con importancia. Caray. No sé quién se metió ahí. El diablo, manito. No quiere que usted conozca la voluntad de Dios. Ser siervo de la voluntad de Dios. Podemos confundir la voluntad de Dios con importancia. Si Dios tiene un plan para mí, entonces significará que recibiré atención y poder. A veces podemos pensar, si no estoy en las luces, entonces no soy importante. Si no estoy en las luces, si yo no soy Elías, entonces yo no voy a ayudar a Elías para nada. O si se lo puedo poner más claro, si yo no soy el pastor, no voy a ayudar al pastor para nada. Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Si el pastor me pide que ore él. Si el pastor me pide que ayune él. Si el pastor me pide que dé, que él dé. Yo no voy a ayudar a nadie. Pero vamos, déjame decirte una cosa, esta es una de las cosas que Dios bendice. Necesitas ser un servidor. Necesitas servir en esta mañana. Aquí está de alguna manera, ves, el mismo Jesús que se convirtió en siervo siendo Dios, nos sirvió a nosotros. Y Dios lo exaltó. Y Dios lo bendijo en esta mañana. Entonces, podemos confundir la voluntad de Dios con importancia. Aquí está Marcos 10:37. Dice, ellos respondieron, deja que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu gloria y en tu reino. Entonces, si pensamos de esta manera, abordaremos todo a través del orgullo. Mírenme a mí. En esta mañana voy a trabajar en contra de otros y vamos a competir y vamos a tratar de hacer que ellos se vean mal en esta mañana porque nosotros somos los que queremos resaltar. Queremos nuestro momento. Nosotros queremos ser los importantes. Génesis 37, el 6 y 7 dice, entonces él les dijo, por favor, oíd ese sueño que he tenido. Ahí estábamos atando gavillas en el campo. Entonces he aquí mi gavilla se levantó y también se puso derecha. Y ciertamente vuestras gavillas estaban alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Pero la voluntad de Dios se encuentra en el camino de la humildad. Alguien dijo, el camino hacia arriba es hacia abajo. Para abajo el orgullo. Para abajo la rebelión. ¿Sí me entiendes? Para abajo la incredulidad. Para arriba la humildad. Lucas 14:11, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, ¿cómo te humillas? ¿O alguna vez has tratado de actuar con humildad? Déjame decirte una cosa, puedes encontrar la voluntad de Dios en esta mañana, ayudando a alguien en esta hora para que ese alguien haga la voluntad de Dios. Cuando tú ayudas a alguien más en la voluntad de Dios para su vida, estás haciendo la voluntad de Dios. A veces puede ser una prueba en esta mañana, no sé, pero a lo mejor solamente te interesa que te presten atención a ti en esta mañana, o no sé, o que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué tú quieres? ¿Que te presten atención a ti? ¿O que la voluntad de Dios se lleve a cabo? Entonces, si quieres la voluntad de Dios, en realidad en esta mañana pues no va a importar a través de quién se haga. Miramos personas en la Biblia que sirvieron a otras personas mientras hacía la voluntad de Dios y ellos encontraron la voluntad de Dios para sus vidas. Génesis 24 del 27 al 28 dice, y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado su misericordia y su verdad para con mi amo.
En cuanto a mí, estando en el camino, el Señor me llevó a la casa de los hermanos de mi amo. Entonces la joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Aquí está, Abraham está enviando a su siervo Eliezer a que busque esposa para su hijo Isaac. Y dicen que lo más grande que hizo Eleazar en su vida estuvo relacionado con servir a Abraham y con servir a Isaac. Él bien pudo haber dicho: voy a buscar mujer para el hijo de mi amo. Mejor busco mujer para mí. ¿Por qué voy a buscar mujer para otro? ¿Por qué voy a ser siervo de otro? ¿Por qué voy a ayudar a Abraham? ¿Por qué voy a ayudar a Isaac? Pero esa era la voluntad de Dios, que él hiciera eso. Es más, Dios lo mandó a buscar esposa para Isaac. Y es más, Dios le dijo: estas cosas van a suceder si yo quiero que esa mujer sea para el hijo de tu siervo. ¿Sí me escucho? Entonces, alguien dijo: lo más grande que hizo Eleazar en su vida, él no era Abraham, él no era Isaac, pero cumplió con la voluntad de Dios en esta mañana, yendo a buscar esposa para Isaac. Entonces, lo más grande que hizo Eleazar en su vida estuvo relacionado con servir a Abraham y con servir a Isaac. Entonces, cuando alguien sirve, se hace grande. Dice: el que se humilla será enaltecido. El que sirve es bendecido en esta mañana. Primera Reyes 19:21. Entonces Eliseo se apartó de él y tomó una yunta de bueyes y los degolló y coció su carne con el equipo de los bueyes y se la dio al pueblo y comieron. Y entonces se levantó y siguió Elías y se hizo su siervo. Entonces, cuando sirves al destino de otra persona, te conviertes en parte de todo lo que Dios hace a través de esa persona. Cuando Dios ve que serviremos al llamado, al destino de la persona, Él nos da el nuestro. Josué 1:2 dice: Moisés mi siervo ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí está Moisés, y Josué era siervo de Moisés. Él le servía, él le ayudaba. Pero cuando ya no está Moisés, pues él se convirtió en el líder de Israel y él es el que entró a la tierra prometida. Pero vamos, esto sucedió porque al principio él se involucró en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios. Primeramente sirvió a Moisés y después él fue el líder. Encontró su destino, encontró su voluntad. En esta mañana decía el pastor Greg: esa fue mi experiencia. Su esposa Lisa, y dice: Lisa y yo decidimos servir a mis padres y Dios nos trajo a su voluntad. Servimos a nuestros padres para que él hiciera la voluntad de Dios y después Dios nos dio pues nuestro destino a nosotros. Esa es principios prácticos de la voluntad de Dios en esta mañana. ¿Alguna pregunta?